Bueno, muchísimas gracias a todos por aceptar esta invitación, sobre todo por la complicidad de estar acompañándonos acá a esta hora. Sé que es una hora difícil, una hora en la que muchos están llegando del trabajo, que muchos están llegando al trabajo, pero es un esfuerzo importante el que estamos haciendo acá por promover esta semana de la obstetricia crítica. Para nosotros ha sido muy importante luchar por estos espacios dentro de la Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos, y es que obstetricia tenga su propio comité, el cual estamos liderando y estamos tratando de hacer cada vez más actividades que nos permitan involucrarnos a todos y que permitan integrarnos tanto como obstetras como intensivistas. Entonces, en esta semana de obstetricia crítica vamos a tener dos sesiones. Una primera sesión que se va a desarrollar el día de hoy. En esta sesión nos vamos a enfocar principalmente en cesárea perimortem, que es un tema bien interesante para ambos, tanto para los obstetras como para los intensivistas, porque existe mucho desconocimiento de parte y parte. Y el día de mañana hablaremos más acerca de la coagulación, que también son temas fundamentales. Esa presentación del día de mañana será a cargo de dos grandes exponentes. El primero, el doctor Andrés Mellizo, que hablará principalmente de un concepto que cada vez gana más fuerza, y es el apagamiento de la fibrinolisis. Cuando se apaga la fibrinolisis es una paciente que tiene sangrado. Entonces todos tenemos la idea de que una paciente sangra y es una paciente en la que nos da mucho miedo empezar tromboprofilaxis. Aquí vamos a entender la importancia de tener mucho cuidado con lo que pasa cuando se apaga la fibrinolisis. Y muy encadenado con esto, el doctor José Antonio Rojas nos hablará mañana también acerca del tromboembolismo pulmonar en el embarazo. Esto a la luz de las nuevas guías que salieron. Hace poco hubo una guía publicada en la cual se hizo un consenso de las grandes sociedades científicas de Estados Unidos y nos dan una guía muy clara en la cual nos dejan un derrotero de actividades por hacer, de estratificación y de clasificación de los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Entonces, los invito también para que no se pierdan el día de mañana, y por eso hablo primero de esto para que lo tengan muy pendiente, que será a la misma hora. El día de hoy vamos a tener dos presentaciones muy interesantes. La primera a cargo del doctor Álvaro Nieto. El doctor Álvaro Nieto es médico de la Universidad del Quindío, es ginecobstetra de la Universidad del Valle, intensivista también de la Universidad del Valle, especialista en docencia universitaria de la Universidad de Santiago de Cali y tiene un doctorado en medicina en la Universidad de Ámsterdam. Actualmente es el líder de cirugía obstétrica compleja y espectro de secretismo placentario en Fundación Valle de Lili. Es docente de posgrado en ginecología y obstetricia de la Universidad de ICESI y miembro del grupo de investigaciones de la Fundación Valle de Lili, que es un grupo categoría A1 en el Ministerio en MinCiencias. Es toda una eminencia en este aspecto. Es una de las personas con más publicaciones acerca de esterotomía de resucitación, y es un referente a nivel mundial. Entonces es un lujo que está acompañándonos el día de hoy. Después del doctor Álvaro, nos estará acompañando Juan Camilo Cleves. Juan Camilo Cleves es también obstetra y es también intensivista. Es obstetra de la Universidad del Valle y es intensivista también de la Universidad del Valle. Y actualmente se desempeña como intensivista en la UCI obstétrica de la Clínica Versalles. Es investigador del grupo Meocri y miembro del grupo Grisio. Es también una persona con una vasta experiencia, como lo vemos por su formación en este aspecto que vamos a tratar hoy, que es la esterotomía de resucitación. Y él nos va a acompañar después de la presentación del doctor Álvaro en un segundo tema. La idea es que al final de estas dos presentaciones, pues nosotros podamos hacer como una mesa de discusión en la que podamos discutir las preguntas que pueda tener el público. Entonces, sin más rodeos, vamos a empezar con la primera presentación a cargo del doctor Álvaro Nieto. Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Álvaro Nieto, soy ginecólogo, especialista en cuidado intensivo y trabajo en Cali en la Fundación Valle de Lili. Agradezco mucho la invitación a esta actividad virtual, al doctor Camilo Bello. Y bueno, para entrar en materia y tener un tiempo de discusión, que es probablemente lo que más me interesa y lo más importante, vamos a hablar hoy de cesárea perimortem. Ya veremos si este término es correcto o no. Y bueno, pues digamos que es uno de los escenarios quirúrgicos más complejos
para un obstetra, por un lado, y por otro lado es un escenario también infrecuente para los especialistas en cuidado intensivo. Entonces, es un paro cardíaco, pero en una paciente embarazada. Entonces, no estamos tratando un paciente, sino dos. Y no es un territorio único del especialista en reanimación, especialista en el cuidado intensivo, emergenciólogo, anestesiólogo, sino que requiere una coordinación de mínimo 3 o 4 especialidades. Eh, pero a veces por esa presentación tan infrecuente no prestamos suficiente atención y es triste que siempre que se nos presentan estos casos decimos, mira, tenemos esta oportunidad de mejora, lo podemos hacer mejor. Entonces, al ser una situación infrecuente, el entrenamiento a veces no es el apropiado y esta presentación y la discusión que podamos tener al final, quisiera que la enfocáramos eso, a la preparación, porque ya veremos que las variaciones de una reanimación no son tantas como uno podría pensar. Básicamente, el procedimiento quirúrgico y el desplazamiento del útero, eh, pero la coordinación es lo más importante. Siempre pues, tenemos que referirnos a las guías del Colegio de la Sociedad Americana de Corazón. Entonces tenemos una actualización del año pasado en la que realmente cambian pocas cosas en la sección de obstetricia. Ustedes pueden escanear el código QR o simplemente ponerlo ahí en Google y es de libre acceso. Y en el apartado de circunstancias especiales, ustedes van a encontrar esta sección 19 que es del embarazo. Y bueno, yo voy a empezar por aquí rápidamente, pues porque hay un énfasis, desde las dos últimas guías hacen mucho más énfasis en la preparación y pues simplemente las voy a leer para que después entremos en materia. Entonces, miren, la primera es establezca un equipo preparado para manejar esto, eh, manejar esta situación. El equipo, la segunda recomendación es que el equipo de reanimación debe tener los recursos, ya sea personal humano, pero también insumos para atender la paciente. El tercero es que el entrenamiento debe estar asegurado, pues y aquí digamos que se toca el tema de hospitales. La cuarta recomendación es que se recomienda finalizar el embarazo, es decir, hacer una cesárea de resucitación, siempre que el fondo del útero supere el nivel del ombligo, ¿no? Y cuando no hay una recuperación rápida de la circulación espontánea. Y eso, pues tenemos un punto de corte el objetivo es que a los 5 minutos se ha determinado la cesárea. Hay unas otras recomendaciones que tienen menos peso, ¿no? Entonces, y es que la primera es que, no, perdón. Estas todas son verdes, entonces estas son las recomendaciones para la preparación del equipo y ahorita vamos con las recomendaciones. Entonces, las recomendaciones son que se haga la cesárea por encima del ombligo y que el objetivo sea finalizarlas a los 5 minutos, que se debe hacer en el sitio donde ocurra el colapso, es decir, si la señora colapsa en una sala de hospitalización general, ahí se debe hacer la cesárea, no trasladar la sala de quirófano. Lo mismo si ocurre en la sala de urgencias, ahí debe pasar, que se debe mantener un desplazamiento a la izquierda del útero mientras se hacen las compresiones torácicas, que el manejo de la vía aérea es una prioridad. Aquí no cambia mucho, pues, a la población general. Hay otras cosas que no son tan pesadas y es el uso de las oxigenación extracorpórea. También evitar accesos venosos en miembros inferiores, pues porque si vamos a tener la compresión aortocava por el útero, pues probablemente no sea muy efectivo lo que administremos por ahí. Y que si la señora está recibiendo magnesio, le demos una dosis de carbonato de calcio, simplemente por la posibilidad que el paro sea asociado con ese medicamento. No hay beneficio de monitorear al bebé y se debe suspender esa monitoría. Este es el programa, no ha cambiado mucho. Lo que cambia respecto a la población general es que usted tiene que prepararse para la cesárea
desde el minuto cero, porque si mi objetivo es que a los 5 minutos esté terminado, pues yo tengo que empezar desde el minuto cero. Y que ya que hacemos una cesárea, tenemos un bebé, o sea, tenemos otro paciente. Entonces tenemos que tener una coordinación con el equipo de resucitación neonatal. Siempre el desplazamiento a la izquierda. Entonces las guías tienen este dibujito que se puede hacer con 2 manos o con una mano. Y hay un apartado especial para embolismo de líquido amniótico. Entonces, pues es una entidad específica que siempre tenemos que sospechar en estos pacientes graves. La verdad, el diagnóstico es bastante complicado. Confirmarlo también es complicado de manera prospectiva, pues. Pero, pues, una característica es la coagulopatía severa, entonces hay que tener disponibilidad del protocolo de refusión masiva, administrar ácido tranexámico, tener en cuenta oxigenación de membrana extracorpórea, tal vez utilizar vasodilatadores inhalados. Y no se recomienda el uso de atropina si no hay bradicardia. Bueno, esas son las recomendaciones de la guía, hay que pasar por ellas, pero yo quiero centrarme en esto, en las cosas que cambian respecto a la reanimación en la población general y al entrenamiento. Entonces les quiero recomendar 2 artículos. Este es uno muy bonito de la doctora Andrea Shields. Está recién publicado ahorita en enero. Ustedes pueden escanear el código QR o buscarlo, está de libre acceso, muy interesante. Ella tiene bastantes artículos, norteamericana. Y lo primero que me llama la atención es que cómo vamos a llamar a esta enfermedad, ¿no? Entonces la doctora tiene una discusión en su artículo sobre el nombre correcto, y para que el nombre correcto va a ser Resuscitative Cesarean Delivery. La traducción no es muy fácil al español, sería cesárea de resucitación, algo así. El título decía cesárea perimortem. El título de esta charla, o antes nosotros hablamos de histerotomía de resucitación. Pero bueno, los argumentos son primero aquí a la izquierda que cesárea perimortem, ese término perimortem es como el último recurso y pues no debe ser así, debe hacerse como una intervención con ánimos de sobrevida, de aumentar la sobrevida. Entonces quitemos ese perimortem, dice ella. Y que histerotomía no es suficiente, porque histerotomía es como cortar el útero, pero además de eso se va a hacer una cesárea, o sea, se va a extraer los productos de la concepción y luego se va a cerrar el abdomen. Entonces se elimina histerotomía de resucitación y cesárea perimortem y tenemos que quedarnos con cesárea de resucitación. Bueno, ahorita sí entrando en materia, pues digamos que lo que cambiaría de la secuencia, que esa mnemotecnia que nos han enseñado las guías de la CLS, que es el CABD, que antes era el ABCD, pero pues la circulación pasa en primer lugar sobre la vía aérea, le adicionamos una E de extracción fetal. ¿Cuándo sacar el bebé? Pues digamos que se ha llegado a un consenso de que cuando el fondo uterino esté por encima del ombligo, eso es más o menos 20 semanas y por ahí se debe sacar. No es que tengamos que calcular la edad gestacional o pedir la ecografía. ¿Qué pasa con un gemelar, por ejemplo? Entonces un gemelar a las 16 semanas seguramente tendrá una altura uterina de más de 20. Entonces, ¿pero será que sacamos el bebé? Entonces es una combinación de varios objetivos lo que nos mueve a finalizar el embarazo. Entonces, claro, una es el bebé, pero el otro es eliminar el cortocircuito, es decir, el shunt placentario que hace que una parte del gasto cardíaco, que ya está bastante disminuido, que lo logramos pues en las compresiones torácicas de calidad, se pierda, digámoslo de esa manera, irrigando la unidad fetoplacentaria. Y dos, también hablan de eliminar la compresión aortocava. Entonces, no solo es por el bebé, por ese motivo, bebés previables se finalizan si no tenemos retorno espontáneo a la circulación a los 4 minutos. Entonces, no hay que monitorizar al bebé nuevamente y no hay que calcular la gestación. Solamente si ves que el fondo uterino está más arriba del ombligo, esa señora va a cesárea. ¿Por qué realizarla? Ya lo mencionamos. También en las guías hablan de algo de mejoría de la mecánica pulmonar. Eso no está muy claro, pero bueno, hay una cantidad de referencias bibliográficas que reportan mejoría hemodinámica y mayor frecuencia del retorno espontáneo a la circulación espontánea luego del nacimiento. Entonces, las mujeres que sobreviven y las que no sobreviven, miren la diferencia entre el tiempo entre el colapso y la cesárea. Entonces, las que sobreviven se hicieron cesáreas muy rápido y las que no sobreviven se demoraron en hacer la cesárea. Entonces, ¿por qué 4 minutos? ¿Hay alguna referencia? Si digamos que
todo parte a que hay lesiones anóxicas cerebrales permanentes luego de 4 a 6 minutos en pacientes con paro cardíaco. Entonces, digamos que ese sería el raciocinio detrás de la regla, pero esta regla ha sido evaluada y digamos que no hay una evidencia 1A, pero es algo que está aceptado en todas las guías de reanimación de que ojalá finalicemos el procedimiento a los 5 minutos. Eso es un ideal, pero es muy frecuente que no se logre y tenemos que hacer todo lo posible por reducir ese tiempo. Miren cómo la mayoría de los casos en este artículo se finalizó el embarazo aquí entre 5 y 10, 11 minutos. La verdad es muy difícil cumplir los 5 minutos, pero pues tenemos que tender a eso, intentarlo y para eso desde que uno llega tiene que estar pensando que va a ser una cesárea. Si al final se recobra la circulación espontánea, pues no se hace la cesárea, pero eh, digamos que hay que tener eso muy claro. Ese es el objetivo, empezar a los 4 minutos y terminar a los 5. Hay situaciones especiales, por ejemplo, paros cardíacos, cuando la posibilidad de recuperación es mínima, paro cardíaco asociado a trauma. Usted podría empezar desde el minuto cero o cuando no sabemos cuánto lleva. O si la señora llega y llega a su servicio y usted dice, no, pero ya lleva 10 minutos, no, entonces no le hagamos nada. No, se saca al bebé porque se han reportado bebés que sobreviven incluso libres de lesión neurológica después de más de 5 o 10 minutos. Entonces, por supuesto, la curva va bajando, entonces la sobrevida materna libre de secuelas, pues va siendo cada vez más infrecuente a medida que pasa el tiempo y lo mismo para los bebés. Pero miren cómo hay bebés que después de 15, 20 minutos del colapso pueden tener oportunidades. Entonces, realmente no habría motivo para no sacar al bebé intentarlo. Intentar, ya sea que uno piense que el pronóstico de la mamá es muy pobre. Bueno, y hay unas discusiones bastante interesantes. Este artículo me parece muy, muy bonito. Es un artículo que motiva unas cartas al editor y después unas respuestas. Y está bien interesante, ¿no? Y mencionan cosas como el sesgo de publicación, cosas súper interesantes que aplican para toda la literatura médica. Y es que, claro, ¿quiénes son los que más publican en obstetricia? Pues el norte global, como lo llaman, Europa y Estados Unidos. ¿Y cada cuánto ocurre una cesárea perimortem, un paro cardíaco en embarazo allá? Pues definitivamente ocurre más en nuestros países de bajos y medianos ingresos porque tenemos peor calidad en la atención, pero nosotros no publicamos, no hacemos evaluación prospectiva. Entonces, muchas de estas personas que están en estos artículos nunca han hecho una cesárea perimortem. Eh, entonces, pues bueno, no es blanco y negro, pero pues tenemos que remitirnos a lo que está publicado. Bueno, y ya después de estas cosas que seguramente ustedes las saben, yo quisiera pues que nos entráramos un poquito a pensar cómo lo haríamos en nuestro hospital. Porque claro, sabemos que hay que empezar la cesárea, las guías dicen que con un bisturí es suficiente y bueno, ¿será que vamos a hacer una cesárea con un bisturí en la mano? Sin separado, ¿será que nuestros obstetras realmente pueden operar sin instrumentadora? ¿Se pueden vestir solos? ¿Será que el obstetra sabe cómo poner la hoja de bisturí en el mango de bisturí? ¿Será que es fácil hacer una cesárea sin compresas, sin aspirador, llenos de líquido amniótico? ¿Qué pasa cuando usted va a dar una dosis de electricidad y la mesa y todo está lleno de líquido amniótico? O sea, todas estas cosas tenemos que pensarlas y para eso sirve la simulación, ¿no? Hay que preparar el equipo y hacer simulacros. Recordemos que no se mueve la materna. La asepsia y la antisepsia son secundarias, pero ¿por qué no lo hacemos desde el principio? O sea, si llegamos al minuto cero y ya sabemos alguien está atendiendo el paro y yo soy el obstetra, pues yo le limpio la piel rápidamente, le echo una solución que tiene que estar en el kit de cesárea, le vacío la vejiga, o sea, le desocupo la vejiga. Con una cesárea con vejiga llena es muy complicado. Ok, si rompo la vejiga no importa mucho, pero pues yo puedo disminuir todas esas cosas si me preparo y lo pienso con tiempo. ¿Será que hago fan steel o línea media? Probablemente la línea media tenga algunas ventajas y es que si la señora retorna a circulación espontánea, usted puede haber dejado unos vasos sin hacerle hemostasia porque estaba en paro en el fan steel y eso es menos probable si usted le hace una mediana. Eh, recordar que las compresiones torácicas pueden disminuir su efectividad si la fascia del abdomen está abierta. Entonces, una prioridad es cerrar la fascia y no quedarse a hacer hemostasia fina, sino si usted tiene dudas, ponga una compresa en la rafia y cierre y después, si la señora
recobra circulación espontánea y desestabiliza, la lleva al quirófano y la desempaqueta. Eh, la respuesta a esta pregunta de qué necesito, pues es diferente en cada hospital, ¿no? Entonces, entre más cosas meta, más costoso tener un equipo que poco lo va a usar y se le van a vencer la esterilización y de pronto algunos insumos tendrá que desecharlos, pero definitivamente no es tan sencillo como solo una bisturí, solo una hoja de bisturí. Usted tiene que reunirse con su equipo, pensar qué es lo que va a necesitar, definitivamente necesito tijeras. Qué bueno tener un separador, hay que tener una sonda vesical para desocupar la vejiga, hay que tener los insumos para el neonato, porque no es solo la cesárea, sino la atención del neonato. Todo esto tiene que estar en un lugar de fácil acceso donde todo el mundo sepa dónde está, tiene que estar marcado, porque el que lo lleva tiene que saber qué va a encontrar primero y el embalaje tiene que ir en una forma lógica, ¿no? Entonces yo primero abro, yo primero tengo que encontrar mis batas, mis guantes, después el equipo, después los cortopunzantes, etcétera, etcétera. Eh, Tiene que tener empaques individuales separados porque, por ejemplo, la esterilidad de este paquete se vence en agosto y este se vence en septiembre y la sutura se vence en diciembre. Entonces yo tengo que, no lo tengo que meter todo estéril, sino en pequeños empaques, pero la gente tiene que saber cómo está embalado. ¿Y qué instrumental tengo? Pues el mínimo necesario para usted poder operar. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, no hay separadores. Entonces, bueno, pues está bien, no son indispensables, pero pensemos en una paciente obesa con un embarazo pretérmino, una cesárea a las 25 semanas con vejiga llena. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y el segundo artículo que les quiero recomendar es este artículo que hicimos pues, con algunos colegas de la Fundación Valle de Lili y de otros hospitales, enfocado precisamente a eso, a esas cosas de las que no hablamos, de que de verdad qué problemas va a tener y cómo he enfrentado esos problemas y qué errores he cometido en el pasado. Eh, entonces, lo primero yo creo que es la activación. ¿Cómo se activa en su hospital el código azul? No hablemos de código azul obstétrico, hablemos de código azul. Todos los hospitales que tienen altavoz, otros tienen localizador, otros hacen una llamada. eh, bueno, pero aquí es diferente, porque cuando usted le dicen código azul obstétrico, no solo debe correr el equipo de reanimación, debe correr el equipo de reanimación, el equipo de pediatría, neonatología, el equipo de obstetricia y el quirófano tiene que prepararse porque de pronto lo van a requerir y tal vez deba yo avisar al banco de sangre. Miren que las guías nuevas tienen un apartado especial de embolismo de líquido amniótico enfatizando la necesidad de politransfusión. Y todos estos equipos van y no solo van, sino que tienen que llevar los insumos para hacer su trabajo. Entonces probablemente el equipo de neonatos pues tendrá que llevar una cuna para calentar al bebé, un neopuff y definitivamente un equipo de reanimación neonatal. Y si llega el obstetra y no tiene el equipo de cesárea, pues no sirve su presencia porque yo lo necesito es para que saque al bebé. Bueno, y desde el punto de vista de los obstetras, pues tenemos que tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, a pesar de que estemos en un nivel 3 o 4, mi función como obstetra no es intubar. No es intubar, es uno de los retrasos más frecuentes que llegan los equipos de emergencia y encuentran al obstetra tratando de intubar. La vía aérea en la embarazada es una vía aérea difícil y la intubación debe reservarse para la persona más experimentada que no es el obstetra, definitivamente, porque cada cuánto intubamos. Entonces, se debe enfocar el equipo de respuesta inmediata a hacer una reanimación básica, ¿no? Entonces, circulación, desplazamiento, la circulación en el paro cardíaco en embarazo incluye el desplazamiento del útero para aliviar la compresión aortocava y mejorar el retorno venoso. La vía aérea, el posicionamiento de la vía aérea y la oxigenación con bolsa mascarilla y el chequeo del ritmo. Entonces, usted enfóquese a esto, pero entonces se nos olvida a veces meter la tabla detrás de la espalda y las compresiones no son efectivas. O nos ponemos a pensar en la cesárea. No, en este momento usted no está pensando en la cesárea, usted está pensando en el RCP básico. Claro, tiene que estar pensando inmediato en que tiene que alguien venir a relevarlo para usted encargarse de limpiar la piel, desocupar la vejiga, vestirse y empezar una cesárea lo más pronto posible. Pero el momento inicial el equipo tiene que enfocarse en la reanimación básica. Ya cuando llega el equipo especializado, digamos que ahí ya el anestesiólogo, el intensivista, el urgenciólogo, el encargado de la reanimación realizará la intubación, continúa las compresiones torácicas y el equipo obstétrico se enfoca en la reanimación, perdón, en la cesárea de resucitación.
y tiene que estar listo el equipo de neonatología para recibir al neonato. Entonces, no es fácil definitivamente y pues tenemos que entrenarnos. ¿Cómo entrenarnos? Está muy bonito tener una SimMom o un laboratorio de simulación, pero no es costo efectivo porque usted, digamos que entrena a todo su equipo, se gasta 20 millones de pesos y después le cambian a la mitad a los 6 meses. Entonces usted tiene que hacer entrenamiento periódico de bajo costo in situ, ojalá. Y en el artículo que les compartí hace un rato, hacemos énfasis en eso, en que tenemos que tener soluciones creativas con lo que tenemos a mano. Entonces, en todos los servicios de parto hay una pelvis para simulación de parto. Usted pide un torso para compresiones y usted manda a hacer estos. Ahí están las instrucciones en ese artículo. Una pared abdominal de tela, un útero de tela, coge un muñequito de su hijo, lo mete en una bolsa, le echa agua y arma su kit de reanimación. Esto es en la Fundación Valle de Lili. Es otro torso que nos prestaron ese día y usted organiza algo, básicamente usted no necesita una muñeca entera, usted necesita algo para operar, para que la gente sienta que es cortar con la cama en movimiento y para que los que hacen compresiones sepan lo que es comprimir con otra gente operando ahí. Para que usen las cosas que tienen en su kit, para que todo el mundo sepa qué hay en el kit. Y entonces, algo tan sencillo como, perdón, me voy a volver, como esto, este sería el útero. Usted mete el bebé adentro, es un ejemplo, ¿no? Hay muchos simuladores de cesárea perimortem, pero mi recomendación siempre es no gasten dinero en simulación de alta fidelidad para cosas que usted tiene que hacer frecuentemente y que hacen parte de los procesos de calidad del servicio, porque los tiene que hacer por lo menos cada 6 meses. Y no solo opera uno, ojalá que todos los ginecólogos operaran. Ese es el útero, usted lo adapta a una SimMom, si tiene SimMom, y después le coloca la pared abdominal para que la gente de verdad la corte. Entonces no pueden ser insumos de silicona porque son muy costosos, sino simplemente cosas de tela con una parte que se puede quitar. Y simplemente pues lo adaptamos lo que tenemos. Pero si no tenemos SimMom, hacerlo simplemente con la pelvis de parto que les mencioné, a la cual le adaptamos por estos brochecitos, estos taches, la pared abdominal y organizamos nuestra sesión de simulación. Y la idea es que la gente haga hands-on, haga aplicación manual de la teoría. Entonces, usted simplemente pone una capa de foam y esa es la fascia y después que sientan cómo se cortan y ojalá que les salga agua para que piensen qué pasa si van a aplicar una descarga eléctrica en una cama mojada, con el piso mojado. Bueno, saquen su bebé y se den cuenta que no es fácil sacar un bebé prematuro, sin adecuada exposición y con la cama en movimiento. Entonces, este es un ejemplo que les recomiendo que piensen cómo lo harían en su hospital. Por supuesto que cada quien tendrá una alternativa diferente. Y en el artículo les mostramos un ejemplo. Este es un ejemplo que hicimos con los doctores estudiantes de medicina, pero también de ginecología de la Universidad ICESI, en el centro de simulación de la Universidad ICESI. Entonces, simplemente para mostrar la complejidad, ¿no? Porque el manejo aparentemente es inicial, señora, no responden, sientes, palpas, sientes y miras, y si no, inicias de inmediato las compresiones hasta que llega la ayuda. ¿Cómo se activa la ayuda? Entonces, en mi hospital es un altavoz, pero también hay una llamada. Entonces aquí se está activando el equipo de partos, sacan el kit de cesárea perimortem o de cesárea de resucitación, pero también tiene que activarse el equipo de neonatos, que en este caso se activa con esa luz y también con una llamada. Y recuerden que ellos tienen que llevar los insumos, no solo es ir, sino llevar el kit que tiene que estar a mano, fácilmente accesible. Y el equipo de respuesta inicial tiene que tener muy claro sus roles, ¿no? Entonces no es pensar que yo soy obstetra y hice el curso, entonces voy a intubar, ojalá que no, ojalá que los obstetras no intubemos, sino que simplemente aseguremos o reposicionemos la vía aérea, administremos oxígeno y hagamos el 30 compresiones, 2 ventilaciones con la tablita atrás para hacerle que las compresiones sean efectivas. Evaluemos el pulso y de pronto probablemente alcancemos a dar una descarga si es necesario, si está indicado, mientras llega el equipo de respuesta de reanimación. Siempre ayudarnos porque la memoria falla, entonces tener una lista de chequeo es fundamental
y tener a alguien que se encargue del LS chequeo y tener un cronómetro para coordinar a los demás, para no olvidar los pasos. Entonces, los obstetras hacemos esto de manera muy frecuente. Muchos nunca lo han hecho en su vida. Yo mismo habré participado en unas 3 o 4 solamente. Pero reconocer estas particularidades de la cesárea perimortem es súper importante. Ok, si ya llega la gente que va a operar, la gente de inmediato se tiene que preparar para operar y hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Entre menos cosas tenga mejor, pero no puedo tener muy pocas. Y aquí viene cosas interesantes para los obstetras, porque entonces el obstetra dice, sí, yo hago cesárea en 5 minutos, sí, pero usted hace cesárea en 5 minutos en el quirófano con buena separación, buena luz, con una instrumentadora que le ayuda a vestirse, que le ponga la hoja del bisturí. Usted aquí es diferente, aquí, claro, la esterilidad no es importante, pero si yo la puedo mantener, pues qué bueno. Pues tratemos de mantenerlo lo más que podamos. Desde el minuto cero nos preparamos. Eh, ¿Sabe usted ponerse la bata sola? ¿Sabe usted ponerse los guantes estériles solo sin contaminarse? Entonces todas estas cosas vienen a nuestra mente, pero ojalá que lleguen en el momento de la simulación para que nos preparemos y los resultados sean mejores, ¿no? Y no haya demoras. Probablemente esta sea una de las causas de que la mayoría de las cesáreas perimortem se lleven a cabo mucho tiempo después de los recomendados 5 minutos. La asepsia de la piel no es una prioridad, pero pues si la puedo hacer, ¿por qué no? Una aplicación rápida de un antiséptico local, desocupar la vejiga rápidamente, poner una sonda, es mucho más fácil una cesárea, si la tengo que terminar rápido, es mucho más fácil con la vejiga llena. Y bueno, miren aquí tan interesante en esta simulación que hicimos a unos doctores que nos visitaban, lo difícil que es ponerse usted mismo la ropa, y esto sí que es importante. ¿Sabe usted montar la hoja de bisturí? ¿Qué hoja de bisturí funciona con el mango? En una de las simulaciones que tuvimos, bueno, esa es una hoja 22 con un mango número 4. Resulta que una mango número 6 y no calzaba el mango con el bisturí. Miren, aquí el doctor no lo logró porque nunca lo ha hecho, porque siempre va a ser la instrumentadora. Entonces la otra doctora le dijo, venga, yo lo hago. Y van a ver cómo la otra doctora también tiene al principio como que no lo estaba poniendo bien. Entonces se pierden segundos valiosos, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas. Hay unos bisturí que ya vienen montados, pero son desechables, o sea, no son reutilizables. Entonces, usted estaría exponiéndose a perder un insumo y seguramente vale la pena hacerlo. Y bueno, dicen las guías que una cesárea, solo el bisturí, pero ¿será que la bioseguridad no es importante? ¿Será que si usted no lleva gafas, usted va a hacer una cesárea, se le está moviendo a la paciente, le salpica el líquido amniótico o ponerse una bata? Pues todas esas cosas son importantes. Y el equipo de neonatología tiene que llegar, entonces tiene que haber un espacio preparado para recibir al bebé. Recuerden que son bebés prematuros que hacen hipotermia, probablemente, entonces hay que tener un sistema de calentamiento para el bebé. Entonces, ok, si usted está listo para operar, puede estar listo antes, probablemente no, porque no es fácil, pero cuando ya dicen 4 minutos, tiene que haber alguien que le diga, empiecen, y usted darse cuenta con su equipo que no es fácil. Entonces, ¿será que me puedo cortar porque es que la cama está en movimiento? ¿O será que no tengo separadores y voy a separar con la mano? ¿Voy a evolucionar todo? La sacada del bebé, mucha gente se acostumbra a hacerlo con espátulas, pero usted no va a tener espátulas, ¿no? ¿Qué tan fácil es sacar un bebé o hacer una esterotomía en un útero de 25 semanas y puedes agarrar la arteria uterina, ¿no? Entonces probablemente la esterotomía vertical segmentaria alta sea lo apropiado, ¿no? Entonces simplemente vivir eso le va a activar unas vías neuronales que de pronto antes no había, cuando lea la guía no las había activado y es interesante que pase eso a nivel de todo el equipo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la placenta? ¿La tiramos al piso si no tenemos un platón? Miren, el líquido amniótico se regó y qué tal que haya que dar una descarga. ¿Qué tal que llegue el momento de la descarga y usted tenga el abdomen abierto? Entonces, nosotros los cirujanos estamos acostumbrados a que nos pasen la sutura montada. Aquí hay que montarla y aquí viene lo bueno, suturar con un campo en movimiento, ¿no? Sin adecuadas compresas, con los intestinos viniendo hacia el campo quirúrgico. Entonces, el vivir esto es una experiencia bastante enriquecedora para todo el equipo. Y siempre tiene que terminar con un debriefing, ¿no? Porque, claro, nos reímos, seguramente aprendemos, pero la formación tiene que ser, tiene que cumplirse unos objetivos. Miren aquí, por ejemplo, cuando se suturó parecía que todo estaba bien y ya cuando hacemos la revisión de lo que pasó, la sutura de la fascia que va agarrando el útero, miren.
Entonces hay que sentarse y miren cómo los doctores se ríen porque pues no podían, se estaban contaminando y de pronto no podían montar la hoja del bisturí en el mango del bisturí. Entonces, definitivamente la memoria nos va a fallar y todo esto es más fácil cuando hay listas de chequeo. Entonces, este es un artículo bien interesante de una revista de anestesia, pero también en la revista, en el artículo del American Journal, nos aceptaron poner la lista de chequeo que se propone en la Fundación Valle de Lili. Usted la dobla, aquí en la mitad la dobla y se dedica a leer esas primeras partes. Entonces, claro, entre más cosas tenga, más completo, pero más demorado, y entre menos cosas tenga, de pronto olvidas cosas, ¿no? Entonces, esto simplemente es un ejemplo para que usted lo adapte a su hospital. ¿Y cómo lo adapta? Haciendo simulaciones, la única forma. Entonces, yo termino aquí y ojalá tengamos un espacio de discusión. Y la conclusión a la que yo quiero llegar y que quiero que discutamos es, hay que preparar los equipos y hay que simular, pero cada cuánto hacemos simulaciones, ¿no? Probablemente las simulaciones sean más eh, frecuentes para terremoto, para evacuación de terremoto, que para este tipo de crisis o para eclampsia o para hemorragia postparto. Entonces tenemos que incorporar la simulación in situ de bajo costo y periódica en nuestra práctica obstétrica y también en la práctica del intensivista. Les agradezco mucho. De nuevo, gracias por la invitación. Doctor Camilo, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por la presentación. Realmente creo que es muy completa, creo que deja muy poco espacio para las dudas. Sin embargo, hay un par de temas que pueden ser discutidos. Entonces, si te parece, los vamos a dejar para el final, para hacer la discusión junto con Juan Camilo y que todos podamos como enriquecernos de las preguntas. Quiero aprovechar para decirles que en el chat les pido por favor que dejen todas las preguntas que tengan de las presentaciones, tanto la de Álvaro como la de Juan Camilo. El objetivo de esta presentación del día de hoy es que todo quede claro. Yo creo que si hay un espacio en el cual se puede preguntar de forma segura, es este. Si hay un espacio en el cual podemos aprovechar personas con una amplia trayectoria en este tema tan importante, es este. Entonces, por favor, dejemos la timidez a un lado, preguntemos cualquier duda que tengamos, dudas acerca de cómo se preparan los equipos, dudas acerca de la técnica quirúrgica, acerca de la vigilancia, todo, cualquier pregunta es bienvenida. Entonces, al final vamos a hacer esa discusión con las preguntas que ustedes nos dejen dentro del chat. Vamos a hacer entonces con Juan Camilo Cleves. Como les decía, el doctor Cleves es intensivista y obstetra, es obstetra primero de la Universidad del Valle e intensivista de la Universidad del Valle. Lo conozco ya hace bastante tiempo, desde las épocas en las que yo hacía mi fellow de cuidado intensivo, o sea, hace mucho tiempo. Entonces, quiero pues darle la bienvenida a Juan Camilo y quedamos muy atentos a tu presentación. Listo, muchas gracias, Camilo. Mm, Ya les comparto. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla? Se ve perfecto. Listo. Muchas gracias por la presentación y realmente también por la oportunidad de participar en este comité. Conforme me asignaron el tema, me pareció algo bastante interesante, porque digamos que es un tema del que se habla mucho, pero también existe mucho desconocimiento a lo largo de la práctica y el desarrollo de esta actividad. Y digamos que de manera histórica, como lo ven en la imagen que se ve en la presentación de inicio, en la imagen de inicio, en un principio las cesáreas perimortem o las cesáreas de resucitación normalmente se hacían en miras de conservar y preservar la viabilidad del feto del recién nacido, dejando a un lado el, el manejo oportuno o las intervenciones que se podían ofrecer en la madre. Conforme el advenimiento histórico de los cuidados y las intervenciones fueron mejorando, pues digamos que el enfoque se ha ido dirigiendo, como lo venía mencionando el doctor Nieto, a generar intervenciones que me impacten sobre la mortalidad materna. Para empezar, realmente no tengo ninguna clase de conflicto de interés más que
El desarrollo de los casos clínicos que vamos a ver a lo largo de la presentación, pues se presentaron en una de las instituciones en las cuales laboro, tanto con funciones asistenciales como docente, sin ninguna intervención de farmacéuticas o de dispositivos. Y respecto a las imágenes, pues contamos con los consentimientos plenos de las pacientes. ¿Qué consideraciones hay que tener y por qué llegamos al colapso materno? Realmente muchas veces lo que pasa es que el médico, el obstetra, llega y se acomoda en una zona de confort para el manejo general de toda la paciente embarazada y también de la embarazada críticamente enferma, dejando de un lado esa población que está en ese segmento rojo que vemos ahí en la presentación, en la imagen, que es lo que se conoce como la morbilidad materna extrema o el near miss, que no son más que no son solamente esas pacientes que se salvan de morirse por unas condiciones obstétricas específicas, sino que son esas pacientes que, como lo vemos acá, en esta curva que clásicamente todo el mundo conoce, en que su VO2 y su DO2 llega al punto del DO2 crítico, el VO2 crítico, perdón, y lo podemos graficar de esta manera. En este momento y en este fragmento en el que estamos ahí en el escenario C, en el que existe una demanda, en el que existe una condición que me genera una alta demanda de oxígeno y el consumo empieza a depender netamente de lo que le estoy aportando, independientemente de la etiología que me esté comprometiendo a la paciente. ¿Qué sucede? Lo que se busca con la cesárea de resucitación, como lo venía mencionando Nieto, es tratar de sacar esas pacientes de los escenarios C y de los escenarios D a un escenario más favorable y estable como puede ser el B y el A. Es decir, tratando de conservar la homeostasis para tratar de impactar en la mortalidad materna. En el artículo que Álvaro les estaba comentando también hay un par de menciones y un par de conceptos bastante interesantes. Y es que si bien dentro de la población obstétrica también tenemos que tener en cuenta las causas de paro que normalmente se pueden presentar en el adulto, tenemos que tener en cuenta otras opciones y otras variables que me pueden llevar a la paciente al paro. Por ejemplo, complicaciones anestésicas, el embolismo, el líquido amniótico, las cardiopatías o las cardiomiopatías, los eventos cerebrovasculares o los trombos y los otros que ya conocemos. Y cada uno de estos perfectamente, como les digo, puede llevarme la paciente al paro. Una vez reconocido el paro en ese mismo artículo y teniendo como base la actualización del 2025 de la AJA, se activa el código azul obstétrico, se inicia, se identifica si es un no desfibrilable o no desfibrilable y se hacen las intervenciones que clásicamente se hacen. Pero una de las grandes aristas, como Álvaro lo venía mencionando también en el desarrollo de la práctica y en el desarrollo de los diferentes algoritmos, es que de manera general nos inculcan que a los 4 minutos toca estar definiendo la cesárea de resucitación. Pero realmente como vemos y como también se alcanzó a mencionar, no es algo tan taxativo y haciéndolas temprana o tardíamente podemos llegar a tener algunos beneficios tanto en el recién nacido como en la madre. Entonces, para empezar, tenemos este primer caso. Realmente el tiempo y una de las aristas que vamos a tocar inicialmente es esta, el tiempo. Este tiempo en que se debe realizar realmente son los 4 minutos. Tenemos esta paciente de 28 años, consultó en la clínica, una semana de síntomas respiratorios con rinorrea, tos húmeda productiva y una disnea que viene progresando a pequeños esfuerzos. 2 días previos al ingreso, la paciente básicamente empieza con esas térmicas no cuantificadas, consultó en instituciones de periferia donde hace manejo ambulatorio de una neumonía, pero ante la exacerbación y la persistencia de los síntomas, básicamente la paciente reconsulta. En esa reconsulta ya la ven con un aumento del trabajo respiratorio, fiebre persistente y con requerimiento de altos flujos de oxígeno. Nos ingresa la paciente con estos signos vitales: 86-42 de tensión, frecuencia cardíaca de 148, respiratoria de 32, saturando 72% con una máscara de no reinhalación a 15 litros y con su sensorio comprometido. Y esta es la paciente que recibimos.
un patrón superficial con el sensorio comprometido, no respondía a los estímulos, a los estímulos breves. Entonces lo que se procede a realizar es asegurar la vía aérea. Se consideró inmediatamente y se encontró que era efectivamente una vía aérea difícil con requerimiento de intubación por videolaringoscopia y anestesiología. Se le coloca un tubo número 7, pero pese a la saturación y a la optimización de las variables del ventilador, mantenía saturaciones por debajo de metas y estábamos en el escenario de una hipoxemia severa y refractaria. ¿Qué sucede? La paciente progresa, hace parada cardiorrespiratoria, se activa el código azul obstétrico, se identifica como ritmo de paro inicialmente actividad eléctrica sin pulso y se inician inmediatamente maniobras de reanimación avanzada. ¿Qué sucede y qué es lo bonito de este caso? Este caso realmente transcurre en una sala que normalmente no está preparada para este tipo de eventos, que son las salas de reanimación. En reanimación se hace el abordaje inicial, en la reanimación se intuba, en reanimación se activa, se detecta el código y se activa el código azul obstétrico y empiezan a llegar todos los actores que tienen que hacer una intervención en estos pacientes, como cuáles. Si bien tenemos al neonatólogo, la terapia respiratoria, la terapeuta respiratoria que le ayuda al personal de UCI neonatal, también tenemos a la anestesióloga, al reanimador, al ginecólogo que está haciendo un procedimiento, el jefe de enfermería del servicio, la circulante, y como muy bien lo decía Álvaro en el transcurso de su charla, lo importante es hacerla donde se desarrolla el código y hacerlo con las mejores condiciones que yo pueda ofrecer en ese escenario. Por ejemplo, no es un área que está previamente prevista para esto, pero pues toca adecuarse e incluso iluminar, como pueden ver en la imagen que tenemos a la izquierda de sus pantallas, la cavidad para lograr hacer los cierres y control y sangrado con una lámpara cuello de cisne. Los eventos que transcurren inmediatamente son el minuto cero, la identificación de la actividad eléctrica sin pulso. Se inicia la cesárea de resucitación a los 2 minutos 30 segundos con hora de nacimiento a los 3 minutos 11 del paro. La señora retorna a circulación espontánea a los 4 minutos 32 y posteriormente se hace un cierre de pared. En otro de los casos vamos a hablar un poco del cierre de pared porque hay que tener en cuenta un par de consideraciones. Entonces, realmente, y en esta curva clásica del registro de CATS, es que salen los 4 minutos que nos inculcaron tanto. Y es que a partir, antes de esos 4 minutos o hasta esos 4 minutos tenemos unos muy buenos resultados, tanto maternos como fetales. Pero ¿por qué no tratar de hacerlo antes? Realmente, sobre todo por por la logística que implica iniciar la cesárea antes de tiempo. Es decir, que llegue el equipo, prepararnos, como bien lo decía Álvaro. Igual como lo ven y como se mencionó previamente, eh, transcurridos los minutos, yo también puedo tener algunos resultados favorables tanto en la madre como en el feto. Incluso en la literatura se describen que puedo tener unos muy buenos resultados neurológicos con unos reportes sin trauma hasta de paradas y cesáreas realizadas a los 30 minutos. Esta paciente se logra realizar su extubación programada, egresa de la unidad tras 14 días de la intervención inicial y su recién nacido pues está en la unidad de recién nacidos en plan de ganancia de peso. Es decir, como verán, no es algo muy alejado porque es reciente. Para el caso número 2, este también es un caso bastante interesante y bastante bonito, porque no solamente implica las intervenciones que se pueden realizar en una paciente que está críticamente enferma y muy embarazada, sino que también conjuga la interacción como un trabajo multidisciplinario de varias especialidades, sino que también implica unas intervenciones interinstitucionales. Y vamos a ver, ya Álvaro había mencionado algo previamente del caso porque fue un caso en conjunto. Es una paciente gravidad 1 parto 0, 28 semanas,
consulta por hemoptisis de 2 semanas de evolución. Lamentablemente, pues en la práctica poco se puede llegar a creer que una paciente embarazada está con hemoptisis, pero esto se corrobora y se identifica, ingresa a la UCI obstétrica, se corrobora que tiene un trastorno moderado severo de la oxigenación, más un choque hipovolémico, es decir, estamos hablando de que el sangrado era considerable. Se asegura la vía aérea en la unidad de cuidado intensivo obstétrico de la clínica y se solicita la fibrobroncoscopia. En la fibrobroncoscopia se documenta una lesión endobronquial sangrante. No se tenía claridad de qué podía hacer, pero claramente estaba con un sangrado productivo, que era lo que estaba llevando a la señora al choque hipovolémico. Se inicia transfusión de hemoderivados y la corrección de la coagulopatía que ya se estaba estableciendo en ella. ¿Qué sucede? Y aquí empieza lo interesante con ella. Perdón, esta es la lesión. ¿Listo? ¿Qué sucede? De manera nacional, a través de la Fundación Valle de Lili, existe un programa que es el programa Padrino. Las instituciones de alta complejidad que requieren intervenciones aún más complejas, la idea es que se articulen entre sí para generar una activación entre esa red Padrino-Super Padrino, con el fin de generar intervenciones y terapéuticas específicas y más avanzadas que puedan llegar a requerir los pacientes, que este es el caso de esta paciente. En la clínica se logra la estabilización de la paciente, el diagnóstico temprano a través de una fibrobroncoscopia como causa probable de su descompensación y se realiza el traslado seguro. La paciente llega a fundación. En fundación, durante la atención y evolución, la paciente se deteriora clínicamente, hace su parada cardiorrespiratoria, actividad eléctrica sin pulso y, como vimos por cortesía de la doctora Adriana Mesa, se requiere el inicio de la realización de la cesárea de resucitación. Esto se realiza de manera inmediata conforme se activa y se llega la implementación de insumos de alta complejidad, como vemos ahí, la implementación de un Lucas, pero a lo largo de estas intervenciones y con la complejidad que tenía esta paciente surgen muchas aristas y muchos interrogantes. Uno, ¿se debe hacer histerectomía o no se debe hacer histerectomía? Realmente lo que dice la literatura hasta estos momentos es que la histerectomía solamente debe ser reservada para unos ciertos casos específicos, como son la hemorragia incontrolable, la atonía refractaria, o que durante el proceso de extracción del feto se hacen lesiones graves o no reparables que requieren hacer la histerectomía como una cirugía de control de daño. Lo otro es, se debe cerrar el abdomen. Ya Álvaro nos adelantó algo. Realmente lo que se ve en las publicaciones y en la literatura es que sí se debe cerrar el abdomen porque después de la isquemia, reperfusión, de retorno a circulación espontánea, tenemos alto riesgo de sangrado. Dos, también tenemos que ver que si la paciente sigue en parada después del cierre de pared, este cierre de pared abdominal nos ayuda a que las compresiones torácicas puedan llegar a ser más efectivas. Pero también tengo que pensar más allá, y es este caso. Le puedo llegar a ofrecer algo diferente, algo más allá de la paciente con su complejidad clínica. Por ejemplo, la van a canular, la van a conectar a un ECMO, le van a colocar un dispositivo de asistencia ventricular. Pero más allá de eso, también tenemos otras 3 intervenciones que tenemos que realizar, como son la prevención de la atonía uterina de manera activa, bien sea mediante el uso de los balones hidrostáticos o en miras de prever una atonía no controlable en estas pacientes que perfectamente se puede presentar después de la liberación de radicales libres. Infusión de oxitocina, esto sí, según lo que dice la literatura y lo poco que hay, es que se recomienda es que sean a dosis bajas. Dosis altas de oxitocina se ve que pueden asociarse a episodios de fibrilación o taquicardia ventricular. Por eso, si se van a usar, debe usarse a dosis bajas. Estimar el riesgo de infección, sobre todo en el escenario, en el ambiente donde se desarrolla la cesárea de reanimación.
y estimar el riesgo de reintervenciones futuras a corto y mediano plazo. En el caso de esta paciente, pues más allá de las estrategias de ventilación mecánica que fueron considerablemente complejas, se le ofreció el ECMO, estuvo en puente de ECMO, pero más allá de eso, con requerimiento de manejo quirúrgico complejo, en el cual se realizó lobectomía derecha del lóbulo medio, lóbulo inferior, en el cual su histopatología finalmente concluyó que teníamos una malformación arteriovenosa extensa, que era la responsable de su sangrado del árbol bronquial, que la llevó a ese choque hipovolémico y finalmente a la parada que presentó. Dentro de esto, uno, es importantísimo, tan adicional al debriefing, al entrenamiento continuo, los planes y los protocolos de rehabilitación, tanto cardiopulmonar como rehabilitación física. Pero en este caso, lo más llamativo y lo más bonito en el desarrollo de este escenario es el manejo y la remisión en red, la comunicación interinstitucional, porque eso garantiza que la unidad o el servicio de alta complejidad va a estar preparado para recibir una paciente críticamente enferma en unas condiciones específicas que yo le estoy mandando desde la menor complejidad, y la rehabilitación y el manejo integral con las opciones terapéuticas que yo le puedo llegar a ofrecer. Para el tercer caso, realmente es un caso bastante interesante porque va más allá de las causas y complicaciones obstétricas que clásicamente se pueden interpretar en la literatura: embolismo de líquido amniótico, hemorragia, preeclampsia, eclampsia. Y este caso es una niña de 23 años, primigestante con un embarazo de 28.6 semanas. Se consideró alto riesgo desde el inicio del embarazo por consumo de sustancias psicoactivas. Ingresa por cuadro clínico de desorientación, diaforesis, inquietud motora y dolor torácico. Sin embargo, su último consumo de altas dosis fueron horas previas al ingreso. Según los familiares que la llevaron en ese momento, había consumido altas dosis de bazuco. Se empezó el manejo integral para una intoxicación por cocaína y derivados, pero durante su proceso de atención, pues digamos que la evolución de la paciente fue considerablemente tórpida. ¿Qué sucede? Empieza a presentar episodios de taquicardia supraventricular con hipotensión, se hacen los procesos de cardioversión, pero previo a esto se toman estudios en los cuales se evidencia que ya tenemos una elevación del segmento ST y una troponina francamente positiva. Con este escenario la llevan inmediatamente a hemodinamia, con lo cual encuentran una paciente con sus coronarias sanas, y en los estudios de función ventricular encuentran que tenemos una disfunción biventricular severa y realizan una inserción de un balón de contrapulsación aórtico. Previo al balón, mano izquierda posterior a la inserción del balón. Teníamos una mejor calidad de la contracción ventricular, pero durante su evolución posterior a la inserción de este balón de contrapulsación, no le fue bien ni al bebé ni a la mamá. Básicamente hubo un compromiso de flujo uteroplacentario con una evolución, con una alteración del trazado de la cardiotocografía fetal, que es este que vemos acá a mano izquierda, con inicio temprano de dinámica uterina. Se considera básicamente un estado fetal no tranquilizador, pero sumado a esto, en el traslado de la sala de hemodinamia donde hacen la inserción del balón de contrapulsación a recuperación, la paciente hace una parada cardiorrespiratoria. Se documenta como tal una fibrilación ventricular, se realiza una descarga, y en este escenario se ingresa inmediatamente a uno de los quirófanos que estaba disponible, en el cual estaban participando los mismos actores y más, como se los mencioné previamente. Tenemos circulantes, la anestesióloga vigilando y controlando el monitor y guiando la reanimación, el reanimador, el ginecólogo, la instrumentadora. Acá atrás afuera del quirófano tenemos pediatría, terapia respiratoria de neonatos, y sumado a esto también tenemos al grupo de hemodinamia, porque recordemos que en este escenario recientemente le habían colocado un balón de contrapulsación. La paciente retorna a circulación espontánea a los 6 minutos. Es decir, en estos escenarios, como lo hemos visto,
Definitivamente la realización temprana de una descompresión aortocava, que es final, el objetivo final de una cesárea de resucitación, vemos que sí nos ayuda a que tengamos mejores resultados en cuanto a sobrevida materna. Respecto al balón de contrapulsación, esta pacientica realmente se le logró un desmonte progresivo tras asistencia propia de la paciente y esta es la paciente. Como vemos ahí en el tórax y a nivel del esternón, pues algunos rastros de la equimosis posterior a la, a las compresiones y reanimación avanzada que se le practicó. Se le logró el desmonte del balón de contrapulsación y se realiza una extubación programada con egreso a los 21 días. El recién nacido pues termina en UCI neonatal en plan de ganancia de peso, pero finalmente egresa. Y para el caso 4, que con esta arista les coloco que nadie estaba exento, es una paciente de 28 años, gravidad 2 partos 1 con 38 semanas. Ingresa por algo que normalmente ocurre, una ruptura prematura de membranas con inicio de dinámica uterina regular y hace cambios cervicales de trabajo de parto fase latente, por ende la dejan para conducción de su trabajo de parto. La señora progresa al expulsivo, el expulsivo en este momento llevamos 23 minutos de expulsivo, pero hace una parada súbita con actividad eléctrica sin pulso, se activa el código azul obstétrico y se inicia reanimación avanzada en sala de partos. Se tenía a mano inmediatamente la ayuda de una ecografía como para garantizar. Inmediatamente y con las compresiones logramos ver estos hallazgos a nivel del ventrículo derecho, pues que no son hallazgos que se ven comúnmente, pero pues genera la sospecha ante el colapso súbito de la paciente durante el trabajo de parto y como factor de riesgo de la ruptura prematura de membranas, que se trate de un embolismo del líquido amniótico. Se activa el código azul y con él todos sus participantes con el protocolo que tenemos institucionalizado ahí en la clínica, circulan dos personas a la cabecera, dos personas a los brazos y el ginecólogo que realmente está haciendo las intervenciones iniciales y tempranas a nivel del útero. Una vez se detecta, pues se prepara y se inicia la histerotomía o la cesárea de resucitación. Realmente el procedimiento transcurre sin complicaciones, se realiza el cierre de pared y se empiezan a pautar la necesidad de terapias preventivas, en el cual quiero hacer un par de énfasis. Uno, según el escenario y la causa probable del paro, yo tengo que prever qué se me puede presentar en los siguientes minutos y horas después del retorno a la circulación espontánea de la paciente. Uno, en el manejo postquirúrgico, tener en cuenta el cuidado de la herida, sobre todo prevención de infecciones, definir si le voy a dejar el abdomen abierto o el abdomen cerrado, sobre todo si ya retornó a circulación espontánea. Pero como les mencioné previamente, también depende mucho de la necesidad de intervenciones futuras a corto y mediano plazo. La prevención activa de hemorragia postparto con la arista que hay que tener en cuenta que los goteos deuterotónicos en estas pacientes deben ser a dosis bajas por el riesgo de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y el enfoque terapéutico específico hacia ciertos problemas. En el caso del embolismo del líquido amniótico, que esta paciente inmediatamente la empezó a hacer fue la hipoxemia severa y la coagulopatía, para lo cual se empezaron a hacer correcciones inmediatas y dirigidas. En esta primera imagen entonces tenemos la paciente en protocolo transfusional y aquí se logra ver la manguerita de drenaje del balón de Bakri. Esta paciente, pues, se realiza mucho apoyo de la parte de humanización y canguro por parte del grupo de UCIREM. Por eso logramos esta imagen que es bastante bonita, el recién nacido y la mamá intubada pero cangureando. La paciente mejora, se logra el desmonte de vasoactivos, se logra la extubación programada, egresa de UCI tras completar 17 días de terapia y egresa hospitalario al día de 23.
El recién nacido, pues sí egresa a las 48 horas porque recordemos que es de un embarazo a término de 38 semanas. Realmente con este vemos que el evento de código azul, colapso, se puede presentar en cualquier momento. El espectro de posibilidades que me puede llevar a una paciente a un colapso es muy variable, desde sustancias exógenas, intoxicación por medicamentos, el embolismo de líquidos amnióticos, más comorbilidades previas que esté acarreando la paciente. Entonces, y con esta frase quiero finalizar, el near miss o la morbilidad materna extrema se pone a prueba cuando el cronómetro marca menos de 5 minutos, porque en esos 5 minutos es donde, primeros 5 minutos es donde estamos definiendo inicio de la cesárea de resucitación, empezando el manejo activo de la reanimación con maniobras avanzadas conforme llega el equipo especializado, y la fisiología materna nos obliga a intervenir quirúrgicamente para lograr obtener un resultado favorable tanto del recién nacido como de la materna. Como conclusiones, 3 puntos. Uno, la paradoja del tiempo. Clásicamente se nos enseñan los 4 minutos, pero no hay que encasillarnos solamente en los 4 minutos. Entre más temprano, mejor, mejores resultados. Cesáreas de resucitación tardía, más allá de los 5 minutos, como les alcancé a mencionar, igual Álvaro hizo alguno de los comentarios, sobre todo en el escenario de trauma, es donde existe evidencia que llegan los pacientes con paradas que tienen más, incluso más de 15 a 20 minutos de parada, se hace la cesárea, se obtiene recién hacia los 30 minutos, con muy baja probabilidad de secuelas, pero pues son reportes de casos, son datos y hay que darlos. Es decir, no se debe negar la cesárea de resucitación por el tiempo. Los cuidados posquirúrgicos dirigidos a el manejo y las intervenciones tempranas de las complicaciones, la prevención activa de la hemorragia posparto, que posterior a una parada, esto sería una catástrofe y nos complicaría más el escenario de las pacientes, y la prevención de las infecciones, teniendo en cuenta los escenarios probables en que se puede desarrollar una cesárea de resucitación. Y algo como vimos realmente a lo largo de la charla, es la necesidad de fortalecer los equipos mediante educación continua, entrenamientos frecuentes y aparte de eso, fortalecimiento en red a través de los diferentes niveles de complejidad de atención de la paciente crítica y obstétrica, mediante teleasistencia o simplemente la remisión y la comunicación en red. Gracias. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por la presentación. También muy, muy clara. Creo que son unos ejemplos que permiten articularse muy bien con todo lo que nos expresó Álvaro al principio de este encuentro. Hay algunas preguntas dentro del chat. Voy a empezar por una del doctor Marco Eras. Eh, Voy a parafrasear un poco su pregunta como para hacerlo un poco más entendible para todo el público. Entonces voy a empezar por preguntarles a los dos, tanto a Juan Camilo como a Álvaro, ¿se han implementado estos escenarios de simulación en sus instituciones? Y la pregunta que él va es a si ustedes han hecho alguna medición de un antes y después de qué tanto ha mejorado los tiempos de la realización de la cesárea eh, después de la simulación. Entonces no sé si Álvaro y Juan Camilo han hecho alguna medición de eso. Álvaro tiene la mano levantada. Adelante, Álvaro. No, no hemos hecho en mi institución, no hemos hecho mediciones. Realmente eh, nosotros estamos haciendo, teóricamente debería ser cada 6 meses, no es nada fácil. Mm, Se nos cruzó la pandemia y luego se nos cruzó esta crisis que estamos viviendo. Entonces, lo cierto es que hemos hecho dos jornadas de cesárea primortem en mi institución y hemos hecho unos 4 talleres. Hicimos uno en Manizales, uno en Armenia
Entonces ahí se hizo simplemente una encuesta de satisfacción y una encuesta pre y post. Y lo que les puedo decir es que, pues, fue unánime que jamás ninguno de los participantes había recibido un entrenamiento tipo simulación en esta situación. La mayoría dijo que nunca le había tocado, pero que sí era como el 60% de la gente conocía a alguien o le había tocado o había tenido que ver con un caso de estos y se identificaban retrasos y consideraban que la actividad realizada podría ser útil para el futuro. No se ha hecho seguimiento en nuestra institución, pero sí que existen eh, publicaciones. Yo conozco una de la misma doctora que publicó esta revisión que salió en enero, de las que le habló Juan Camilo y que yo también les mencioné. De hecho, ella tiene como 3 artículos de educación y uno de los artículos es con residentes antes y después. Ni antes ni después se lograron los 5 minutos. Pero lo cierto es que el objetivo no es que con una sola simulación se logren los 5 minutos, porque casi siempre o sea, es la primera vez que se hace. Entonces, cuando se hace solo una, la aproximación como en cualquier actividad con estrategias de simulación tiene que tener unos objetivos claros. Y los objetivos no solo es el tiempo, ¿no? Es el reconocimiento de la complejidad. Otro de los objetivos es la activación adecuada, porque Juan Camilo lo mencionó, ¿no? Entonces, una cosa es el paro presenciado dentro de una unidad de cuidado intensivo y otra cosa es responder a un paro en una localización que no está acostumbrada a realizar cesárea, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo empezamos a contar los 5 minutos, no? Desde que llega el equipo de reanimación, casi siempre es así, y seguramente han pasado 3 o 4 minutos antes o más, o si fue presenciado, pues eso no es tan frecuente. Entonces, no tengo esa medición, no sé, pues Juan Camilo, existen estos artículos de medición, casi siempre involucrando personal, una población mixta, con personal de entrenamiento, llamadas residentes, y con otro tipo de especialistas. Y sí, siempre estos artículos muestran mejoría, ¿no? En antes y después mejoría, pero casi nunca se cumplen los 4 minutos. Entonces, en conclusión, podemos decir que tú no has hecho una medición cuantitativa, pero por lo menos cualitativamente sí se ve un impacto importante en los equipos, que creo que es lo que al final del tiempo importa. Y es que los equipos realmente tengan una mejor organización al momento de desarrollar este procedimiento, más allá del Es, tiempo, que estén bien organizados, que es lo que impacta en el desenlace. Hay otras cosas difíciles de medir, entonces no solo, exacto, no solo el tiempo, pero entonces el estrés del personal, ¿no? Yo conozco gente que ha tenido esta situación y a mí en nuestra institución el modelo es que uno asiste en condiciones graves y mientras uno llega a los 20 minutos y a veces el colega ya ha resuelto, pero he visto gente tirada en el piso porque la carga emocional es tremenda y uno de los motivos de apoyar es que a veces uno releva porque el enfrentarse a esto es como cuando un policía tiene un disparo, ¿no? Le supone que lo mandan a psicólogo cuando mata a alguien, pues en el medio de su trabajo. Entonces el impacto es terrible, dan unas semanas de licencia. Bueno, a nosotros no nos dan nada, ¿no? Salimos de este y tenemos que pasar a la Sí. otra. Entonces, el impacto positivo de la preparación de los equipos es muchísima, ¿no? Eh, Llegando incluso al tema legal, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la simulación, las actividades de preparación con estrategias de simulación tienen muchos efectos positivos. Juan Camilo, ¿tienes alguna experiencia en este sentido? De lo que preguntamos de simulación. Respecto a simulación, nosotros tampoco tenemos una medida en cuanto a simulación, pero con la frecuencia y el tipo de eventos que nosotros hemos tenido, sí vemos que la detección del código, el inicio de la cesárea resucitación y el momento del nacimiento, cada vez los tenemos más cortos. Pasamos de tener cesáreas de resucitación a los 7 minutos a los 2 minutos y medio. Claro. Entonces, definitivamente también se ve un impacto bien favorable de de la planificación y el entrenamiento del equipo. Y de generar sensibilidad a todo el equipo, más allá de los obstetras, sino también a urgenciólogos y anestesiólogos.
Vale, vale. Tengo una pregunta que es más personal. Voy a atreverme a tomar la vocería. Y es que, por lo menos en la clínica donde yo laboro, Clínica del Prado, nosotros, precisamente para prepararnos para el área perimortem, hacemos pues formación continua al personal, pero también establecimos la ubicación de equipos de cesárea perimortem en cada piso. Entonces, en nuestra institución tenemos el piso de urgencias, el piso de hospitalización, que son dos pisos de hospitalización, y el piso de la UCI. El piso de la UCI queda en el mismo piso de quirófano, entonces no tenemos equipo de cesárea perimortem, pero sí tenemos uno en urgencias y tenemos uno en cada piso de hospitalización. La pregunta puntualmente es si a ustedes les parece que sería costo efectivo hacer esto, de tener los equipos eh, en cada piso, o más bien tener un solo equipo en quirófano. La decisión por y la razón por la que nosotros tomamos esta decisión era para disminuir precisamente esos tiempos de respuesta, para no depender de que de quirófano vinieran con un equipo, que fue más o menos como la recomendación que entendí de Álvaro. Entonces no sé qué opinión tienen ustedes al respecto, si creen que es una buena práctica tener en cada uno de esos espacios, o es mejor tener centralizado un equipo para la realización de la cesárea. Si quiere primero Juan Camilo y después yo. Listo. Vale. Realmente respecto a la costo efectividad, sí, la costo efectividad llega a depender más del tipo de equipo que usted está ofreciendo en cada uno de esos servicios, en cada una de las unidades. Si tiene el instrumental básico con el que se puede hacer, realmente se ve como una muy buena práctica, porque realmente lo que pautan es que sitio donde potencialmente ingrese una paciente embarazada debe tener la opción y garantía de que se le ofrezca una cesárea de reanimación. Eh, si yo tengo equipos de cesárea de resucitación con separadores A, B, C, con 3 tipos de bisturí, pues ya la costo efectividad empieza a declinar, pero pues es una muy buena práctica realmente. Por lo menos en la clínica y también en el hospital, los equipos de cesárea perimortem están distribuidos en el piso de hospitalización, UCI y urgencias. Sí, y básicamente lo tenemos con equipos básicos, o sea, no tenemos un gran instrumental, tenemos solamente lo básico para poder entrar y hacer la esterotomía. Álvaro. Eh, pues yo creo que eso que dijo Juan Camilo es muy importante. Depende de qué meto yo en el kit. Entonces, claro, es que nosotros terminamos escribiendo ese artículo que les mostré porque muy bonito lo que dice la guía, así que con una hoja de bisturí haces lo cesárea y eso es mentira. Y el americano está acostumbrado a tener estos bisturís desechables, ¿no? Estos que son de plástico y que vienen con la aguja montada Ujú. y si se vence, pues lo cambian y ya. Pero ese bisturicito vale 58.000 pesos. Entonces, y el Soluprep vale 120, ¿no? La cosita esta de limpiar la piel. Eh, bueno, entonces si le meto todo lo que yo quisiera, yo les digo, no quiero hacer una cesárea a las 25 semanas con vejiga llena, no quiero hacer eso nunca. Entonces necesito una sonda y necesito un yodo para pasar la sonda. O lo puedo hacer a la maldita sea porque la guía dice que la asepsia antisepsia es secundaria, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que tener el equipo en la sala de quirófano, pues no tiene sentido, porque la sala de quirófano, pues tiene su equipo de cesárea, ¿verdad? Entonces, otra opción es tener uno y que el equipo responda. Si tienes dos salas de obstetricia, pues sí tienes que tener dos, ¿no? Pero entonces, mm, eh, no sé, o sea, yo creo que no hay una respuesta correcta y una incorrecta, sino que es un consenso en el hospital, ¿no? Entonces, tengo la histerotomía de resucitación en urgencias, pero los urgenciólogos pueden hacer cesáreas, sí o no. Entonces, hay lugares donde sí y vale la pena, y hay lugares donde no y solo se va a hacer la cesárea cuando llegue el ginecólogo. Pues que el ginecólogo traiga el equipo de partos o de donde la tengan guardado. Entonces, no es solo preparar el equipo. Nosotros tenemos dos, porque tenemos dos salas separadas por varios pisos, pero el problema es, hay que hacer un proceso de seguimiento a los insumos, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que periódicamente
Así como uno ve que por la mañana se pasa revista y se prende el cardiodesfibrilador a ver si funciona y se revisa lo que hay en el carro Ujú. de paro, pues cada cierto tiempo hay que revisar ese kit de cesárea porque hay que ver si el mango bisturí todavía guarda esterilidad, si los guantes están bien, si bueno. Entonces, yo creo que no hay una respuesta universal, sino que lo que tenemos que hacer es sentarnos a ver cómo va a ser el proceso en la clínica. Por ejemplo, había alguien que decía, metamos espátulas, porque si yo no tengo, ¿cómo saco ese bebecito, un bebecito chiquitico? Bueno, pero vas a meter un par de espátulas, entonces pues sale muy costoso, ¿no? Entonces, sí, hay que sentarse a pensar. Ok, muy bien. Tengo 4 preguntas en el chat que son preguntas de técnica específicamente. Esto me parece bien importante abordarlas. La primera pregunta nos la hace el doctor David Romero Jaraba. Él nos dice que si la cirugía de Billinch estaría contemplada como una medida preventiva para hemorragia postparto, teniendo en cuenta los riesgos de la oxitocina o del uso de oxitocina a altas dosis en estos pacientes. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué podríamos responder al doctor David Romero? Si quieres, Juan Realmente, Camilo primero. realmente el uso de suturadas hemostáticas tipo Belinch, tipo 8, Como medida eh, preventiva es la pregunta. como medida preventiva, nos puede aumentar el riesgo de infección y pérdida de la unidad uterina. Es lo que se ha visto. Por ende, la recomendación inicial como medida preventiva activa son los balones hidrostáticos. Ok, muy bien. Álvaro, ¿qué opinas? Aquí también todo o sea, vamos a hablar de nuestra experiencia porque evidencia no hay, ¿no? Y aquí también, yo lo mencioné ahí en la plática, el tema del sesgo de sobrevida. Nosotros, yo les hablé de 2 artículos en la American Journal. Eh, la autora de la primera del artículo fue la revisora de nuestro artículo. Nos hicieron 5 rondas de revisión y ella nos mandó en la primera ronda 50 comentarios. Entonces eran cosas como circunstanciales y qué tal si esto y qué tal lo otro, pero claro, desde el punto de vista práctico, es probable que nada te sangre, porque está en paro. Entonces, no vas a tener sangrado. Y si tienes dudas de que si sangra, bueno, y es una carrera contra el tiempo para cerrar la fascia, ¿no? Hay un tema ahí que es bastante controversial, poco estudiado, tenemos un abdomen bastante complaciente, entonces la dinámica diafragmática cambia. Por eso durante algún tiempo a la cesárea perimortem se le incluía una toracotomía de resucitación, ¿no? Porque decían que no había un buen retroceso elástico de la caja torácica y entonces el corazón no se llenaba eh, con la compresión torácica, entonces que había que hacer una toracotomía de resucitación y un masaje cardíaco directo. Eso pues yo creo que ya no está en ninguna parte, pero en algún momento estuvo y en algún momento cuando hacían código azul obstétrico llegaban los cirujanos de tórax o cirujanos generales porque había que hacer una toracotomía. Eh, entonces, estamos en una carrera contra el tiempo para cerrar la fascia. Vaya, haga usted un bel Lynch con las tripas saliéndosele por los lados cada vez que le compriman el tórax. Eso en una señora obesa, un útero pequeño, o No es sea, es un práctico. desastre realmente. La prioridad es cerrar el útero en una capa. Y yo les diría que si la señora sigue en paro, o sea, usted empezó a los 4 minutos, usted se enredó cerrándola, usted ya lleva 10 minutos. Cada minuto la posibilidad de retorno de circulación espontánea es menor. Entonces, yo creería, si usted tiene consideraciones hemostáticas, póngale un torniquete uterino, o sea, exterioriza el útero, ponga un torniquete uterino con un guante de látex, meta el útero con el torniquete, eso se demora 2 segundos. Guarde ese útero ahí, cierre la fascia y si la señora sale adelante, al otro día o a las 12 horas le hace una segunda laparotomía y corrige. O si el sangrado es de la rafia o de la superficie de incididas, empaquétela, o sea, póngale 1 o 2 compresas. En la rafia puede ser, no se ponga a hacer histerectomía, Juan Camilo lo mencionó muy bien. Ah, que yo hago histerectomía en 5 minutos, pues yo lo felicito, pero seguramente que lo hacen pacientes ginecológicas, con buena luz, no con una lámpara a cuello de cisne, no en una cama de UCI.
Entonces no se metan a hacer eso, sino que simplemente ponga un torniquete uterino o buen paquete y cierre la fascia, ¿no? Pero bueno, alguien dirá que el Belin profiláctico sirva. Yo no, sí, yo creo que lo que dice Juan Camilo es cierto, pero pues yo creo que no tenemos evidencia más que nuestra opinión para responder a esta pregunta. Eso. Muy bien, entonces por el momento podríamos concluir que no es práctico y sería mucho más lógico por lo menos utilizar los balones hemostáticos. Bueno, muchas gracias a mi profe, el doctor David Romero, por su pregunta. Hay otra pregunta relacionada con técnica del doctor Mellizo, que nos habla de un escenario que es importante y es cómo proceder ante una paciente en la cual su causa de paro es el tromboembolismo pulmonar, que es una causa que es relativamente frecuente en la paciente embarazada. Entonces, esa paciente con tromboembolismo pulmonar, que generalmente la solución va a ser trombolisis, entonces, ¿ahí qué hacemos ante el escenario de la cesárea perimortem? Pregunta dura. Adelante, Juan, que creo que mostraste un caso de eso, ¿no? Y después, si quieres, yo... Pues no, realmente el caso fue más una embolia de líquido amniótico. Para el escenario de un embolismo pulmonar de la paciente que colapsa, digamos que las opciones terapéuticas vienen siendo muy limitadas. Uno, considerar la trombolisis y si colapsa, no es algo viable porque igual nos está comprometiendo el procedimiento quirúrgico que Sí, tentativamente se puede hacer. sigue, Y sigue. lo otro, Ah, ya espérate. y lo otro es la otra opción terapéutica que se puede llegar a pautar en ellas es una vez sale de la parada, tenemos retorno a la circulación espontánea, definirle trombectomía mecánica, que es, entiendo yo, la pregunta hacia dónde se dirige Mellizo. Sí, sería mucho más viable. Álvaro, ¿qué piensa? Yo comento algo. También estas cosas son muy infrecuentes. Entonces, pues de entrada la trombolisis, perdón, son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, se supone que yo no opero a alguien recién trombolizado y se supone que yo Claro, no trombolizo a alguien recién operado, ¿no? Pero lo cierto es que, sí, Juan Camilo lo dijo claramente, solamente hay dos opciones para el trombolismo pulmonar masivo, la trombolisis y la trombectomía, ¿no? Entonces hay trombectomía abierta y trombectomía endovascular. Hasta donde yo sé, la mayoría de los hospitales en Colombia apenas están empezando a hacer trombectomía endovascular y casi nadie tiene quirófanos híbridos y se supone que la cesárea la hice en donde la señora colapsó. Entonces, si fue una cosa inesperada, pues no estoy en una sala de hemodinamia y no podría hacer trombectomía endovascular. Casi que lo único que me queda es trombolisis. En resumen, las trombolizamos. Entonces terminamos trombolizando con contraindicación y terminamos, y si yo creo que nosotros tenemos una o dos casos, esos no me tocaron a mí, creo que no le tocó al doctor Javier Carvajal y otro a la doctora Adriana Mesa, y termina uno empaquetando, trombolizando, y si la señora sale, pues la vuelvo a empaquetar y la vuelvo a empaquetar, y es un desastre, pero bueno, la señora está viva y cambia un problema por el otro, ¿no? Porque pues no hay más opciones, ¿no? O sea, si paró por tromboembolismo y está parada y ya le saqué el bebé y no mejora, pues o la dejo morir o la trombolizo. Entonces, generalmente la trombolizamos. Yo no he hecho una revisión extensiva del tema, entonces no sé si es que hay series de esto o no. Y otra cosa es que en realidad la mayoría de los tromboembolismos, o sea, no es que la señora colapsó, se trombosó y colapsó, generalmente no, generalmente hay un periodo ahí y hay un anestesiólogo en mi clínica que le llama tromboembolismo premasivo o algo así. O sea, son gente que yo la llevo a cesárea canulada. Yo la llevo canulada, lista para meterla en ECMO y la meto en ECMO puente a recuperación mientras le hago la trombectomía endovascular o sí, porque ahí ya no tendría yo que trombolizarla, sino que ya le hice el bypass y después la llevo a embolización. Pero eso
aquí está súper importante lo que mostró Juan Camilo, es una coordinación entre hospitales, porque generalmente tengo la paciente con disnea, sospecha de tromboembolismo en un nivel básico o intermedio, pero sin opciones avanzadas y la remito. Pero uno debería remitirla y por eso está en el tema del ECMO de transporte, ¿no? O sea, si yo tengo una alarma de ECMO, yo debería hacer rescate, pues, y canular en el lugar y bueno, hay muchas opciones que solo son posibles en nuestro país con las limitaciones que tenemos si hacemos colaboración interinstitucional. Entonces, la UCI es el mensaje que siempre yo creo que en obstetricia, pues como de pronto somos los que más reciente entramos a cuidado intensivo, el tema de siempre es que la UCI tiene que salir de la UCI, ¿no? El cuidado intensivo tiene que salir de la UCI. Y el cuidado intensivo no es un espacio físico, sino una modalidad de cuidado. Entonces uno puede hacer tele-UCI, uno puede, como dice Juan Camilo, acompañar a los colegas y dar tipsitos y alertar a mi equipo para que acortemos los tiempos de espera para las intervenciones complejas. Bien, entonces en conclusión, si es el último recurso, pues trombolizar, pero pensar en otras posibilidades como la trombectomía mecánica y la posibilidad de la canulación de ECMO, con la limitación que tiene que no todas las instituciones del país tienen estas tecnologías, que digamos que es un problema importante. Otra pregunta de técnica, nos preguntan si ustedes tendrían alguna recomendación para la desfibrilación, precisamente en la paciente en la que le estoy haciendo la cesárea perimortem y está todo el campo lleno de líquido amniótico o de sangre. ¿Alguna recomendación para evitar riesgos para el equipo? Pues si Juan quiere hablar, es correrse, ¿no? Quitarse del charco, no más. O sea, pueden saltar, pueden contar hasta tres, todo el mundo salta y ahí aplican la descarga. No, sí es peligroso, ¿no? Por supuesto, ha habido accidentes, ¿no? Con la camilla, con todo, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no lo tenemos en cuenta y el piso puede estar mojado y yo creo que generalmente no es tanto líquido, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bien, otra pregunta acerca de técnica y es si consideran mandatorio revisión posterior al evento. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que la paciente le hicieron la histerotomía, la cerraron, salió del paro y fue a la unidad de cuidados intensivos. Esa paciente, por regla, debe ser revisada, debe ser llevada a una segunda laparotomía y si es así, ¿en cuánto tiempo se estaría recomendado? Pensando en los riesgos de que haya quedado algo sangrando o los riesgos de infecciones, porque fue una cirugía que se hizo sin medidas de asepsia. Si quiere Juan Camilo primero, ¿no? Bueno, realmente no hay algo estandarizado que diga o que dicte se debe hacer una segunda, un tercer second look, pero todo depende. Ahí sí como estábamos mencionando previamente, del escenario, de la sospecha, de la evolución. No es lo mismo que yo tenga una paciente que después en su momento y estado posparada empieza a hacer respuesta inflamatoria sistémica, cambios en la descarga uterina, leucos en ascenso. O sea, si existe la sospecha de infección y pienso que el foco es intraabdominal, pues ahí tiene cabida el second look. Si el second look es la intención de revisar si algo quedó sangrando, pues realmente uno no hay, tampoco existe algo estandarizado, pero sí se puede pautar una segunda revisión dependiendo de cuán cruenta fue el procedimiento. Si la histerotomía fue traumática, si yo ya había visto que los lechos, si tenía sangrado de coagulopatía, si me estuve tentado a hacerle un empaquetamiento, estuve a puertas de dejarle un abdomen abierto, pero realmente no hay algo estandarizado. Estoy de acuerdo con Juan, depende, ¿no? Depende. Una cosa es la infección y es Creo que perdimos a Álvaro. Álvaro, ¿estás con nosotros? Creo que Álvaro tiene yo problemas con salí la señal. con una sensación de que
hemostasia estaba óptima. Si sí fue así, simplemente le haces un ecofaz, le miras si hay líquido libre, le miras si está haciendo una hipotonía. O si yo salí dudoso, si me tocó dejarle una compresa, si me tocó dejarle un torniquete uterino, si definitivamente el útero estaba súper flácido, pues probablemente sí. Y ahí sí es súper importante ver cuándo la opero, ¿no? También tiene que ver la causa, ¿no? Entonces, si una causa importante es el embolismo del líquido amniótico, hay una coagulopatía o simplemente fue hipovolemia, y entonces si ya perdió santo volumen, seguramente va a haber una coagulopatía. Entonces, ahí viene la coordinación con el banco de sangre, ¿no? Entonces, algunos dicen que además de avisar al quirófano, neonatos, a gineco y a cuidado intensivo, hay que avisar al banco de sangre, ¿no? Y entonces algunos tienen incluido el hematólogo. Ustedes saben que algunos para transfusión masiva incluyen hematología, ¿no? Ujú. Eh, pero yo creo que lo que sí hay que hacer es que en la lista de chequeo haya una pregunta, y es que si la señora vuelve a circulación espontánea, el equipo tratante se siente y se haga esa pregunta. ¿Hay que volver al quirófano, sí o no? Ah, no, bueno, fabuloso, pero pues por lo menos que no digamos ya todo está bien y la señora después tenga una hemoperitonía y vuelva a parar. Entonces podemos concluir que no hay una regla de que sí o sí hay que hacer segunda laparotomía, pero hay que tener un umbral muy bajito para reintervención, ante la más pequeña duda. Bueno, Y, en aras perdón, del... y realmente ahí, como decía Nieto, en estos momentos tenemos la mano y la ayuda de la ecografía nos ayuda a ver si tenemos Eso. líquido libre, nos podemos ver si tenemos cambios inflamatorios en la grasa, si tenemos colecciones en pared. O sea, ya la ecografía en estos momentos ayuda mucho. De hecho, hay un comentario en el chat que dice eso, que nos podemos guiar con la ecografía. Lo hacía Dairon Moya. Muchas gracias, Dairon, por la participación también. Bueno, en aras del tiempo, vamos con una última pregunta. Esta última pregunta es del doctor Vasco. Doctor Mauricio Vasco dice, en las simulaciones en los hospitales de baja complejidad o recursos limitados, los equipos siempre preguntan si los médicos generales deberían realizar histerotomía de resucitación si estuviera indicada. Si es así, ¿qué especialidades diferentes a la obstetricia podrían tener las competencias para esta histerotomía de resucitación? Me imagino que están metiéndose aquí ya con aspectos legales también. Entonces, ¿qué opinan ustedes, Juan Camilo, Álvaro? Camilo, adelante. Camilo, la juventud primero. Pues realmente según lo que, con las limitaciones que tenemos acá en Colombia, quien estaría indicado para hacerlo sería un ginecólogo. Eh, Viéndolo desde el punto de vista médico-legal, por aquello de las competencias y habilidades que tiene que tener para el desarrollo de esa práctica. Muy diferente son los desarrollos y las competencias que están teniendo los programas de medicina en estos momentos respecto a los que tenían previamente, que incluso yo tenía docentes que, siendo médicos generales en el rural, me contaban que hacían cesáreas. Pues ese tipo de exposición previa pues es muy diferente a lo que se puede llegar a ofrecer en estos momentos en los programas académicos. La limitante ahora es que realmente estaría co- concentrado al grupo de ginecología y obstetricia, médico legalmente hablando. Sí, No sé si de Nieto piensa. acuerdo. De acuerdo con Juan, el tema médico legal se puede resolver con protocolos, ¿no? Entonces aquí, como en todo, usted tiene que sentarse con su grupo. Entonces, una cosa importante que muestran todos los artículos es que hay que sacar al bebé. O sea, no se puede morir una materna con el bebé adentro. Eh, pues porque es que se han reportado bebés vivos 40 minutos después, ¿no? Probablemente la señora no estuvo en paro, sino que estaba en bradicardia extrema o estaba con hipotensión y pulso no detectable. Pero bueno, hay reportes de fetos vivos a los 40 minutos, hay reportes de fetos vivos sin secuelas neurológicas a los 30 minutos. 30. Entonces, pues no es que vamos a esperar 30 minutos, pero es que si no hay ginecólogo, pues sáquelo. Y se supone que cualquier médico lo tiene que poder hacer, ¿no? Y si llegó a un nivel 2 tiene que haber cirujanos y tiene que haber urgenciólogos. Entonces, ¿quién puede hacer este procedimiento en condiciones, o sea, si llegó a un nivel con capacidad Extremis. resolutiva,
pues tiene que haber un ginecólogo, ¿no? Porque se supone que somos una de las 4 especialidades básicas. Y se supone que la cesárea es una de las 3 cirugías. ¿Cuáles son las otras dos? No me acuerdo. Hay como 3 cirugías que el Lancet Commission definió como las cirugías básicas, ¿no? No me acuerdo cuáles son las otras. La parotomía y no me acuerdo cuál otra. Y reducción de fracturas. Fractura, cesárea y la parotomía exploradora. O sea que en todo, incluso en la zona rural, debería haber un plan de contingencia para operar. Y pues el ejemplo siempre ponemos África, pero nosotros tenemos pequeñas Áfricas en el país, ¿no? Entonces hay muchos países de África donde la cesárea en zonas alejadas está hecha y normada para que lo hagan técnicos, ni siquiera son médicos, son técnicos que se especializan eh, o sea, se entrenan en un procedimiento técnico específico. O sea, no saben mucho de medicina, pero hacer eso que es un tema técnico, lo pueden hacer. Y aquí ya estamos hablando de una señora que está muerta, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema bastante crítico. Como dice Juan, en Colombia, pues no deberíamos hablar de eso porque se supone que hay cobertura universal, pero pero es que yo conozco casos de embarazadas de 38 semanas que colapsan y se mueren con el bebé adentro. Porque, no, porque el ginecólogo la estaba esperando en el quirófano. Y súbamela, si sale me la sube al quirófano. Y se murió y nadie le sacó el bebé. Y no conozco una, conozco por lo menos 2 o 3. Y en otros países pasa. Entonces, sí, es un tema que hay que tratar y yo creo que por lo menos lo que les puedo decir es que no, o sea, no deberíamos firmar un certificado de función de una materna con un bebé adentro. Sí, y a donde voy es a que recordemos para qué hacemos la histerotomía. La histerotomía no la hacemos para salvar a ese feto, sino que la hacemos para que la paciente mejore su probabilidad de recuperar la circulación espontánea. Entonces, es una medida salvadora que creo que no debería estar en discusión, pero pues todos sabemos los intríngulis médico-legales que hay en nuestro país, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro también, y es que no tiene justificación que una paciente muera embarazada con su bebé en útero. Le quitamos una posibilidad o una opción para que pudiera salir adelante. Bueno, Juan Camilo y Álvaro, les agradezco pues por su participación. Creo que la discusión estuvo muy interesante, se tocaron muchas preguntas que creo que son para curiosidad de cualquiera de todos los que estábamos presentes. Y pues quisiera saber si tienen algún último mensaje antes de terminar, algo que quieran decirle al público en este momento, antes de finalizar. Adelante, Juan. No, no, realmente yo creo que se ha mencionado como todos los aspectos claves. Lo más importante y como lo recalcamos tanto en la charla de Álvaro como en la mía, uno es el entrenamiento, dos, aumentar la sensibilidad para el reconocimiento de este tipo de eventos y tres, que toca estar haciendo educación continua porque son unas prácticas que se realizan con poca frecuencia y se pierde el hilo fácilmente. De acuerdo. No, me sumo a eso, hay que entrenarnos y no es solo esto, es emergencias en general, ¿no? Es eclampsia, es hemorragia posparto, eh, el código azul Es todo. obstétrico. Entonces, pero hay que hacer unas cosas, le llaman simulacro de incendio, ¿no? Simulacro de incendio y no se necesita mucho, ¿no? Mira que yo les contaba en ese articulito que publicamos, el revisor decía, ay, pero es que ese simulador se ve de muy bajo costo. Pues claro, pues es que el gringo simula con la Simón y lleva la Simón al quirófano y todo el mundo se viste con ropa de quirófano. No, o sea, aquí pues digamos que se acaba el presupuesto con una sola simulación. Entonces usted agarre una pelvis, un torso y arranque a dar compresiones y haga un simulador de bajo costo, ¿no? Lo importante de la simulación no es tanto el simulador, sino el proceso, la definición de los objetivos y el seguimiento que se le pueda dar, ¿no? Entonces, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, no solo es en UCI obstétrica, ¿no? En UCI general casi nunca se hacen simulacros, ¿no? Porque nos parece rutinario hacer código azul y cuando no va a ver de Ujú. verdad, todo el mundo hace código azul, atención del código azul un poquito diferente, ¿no? Entonces, la estandarización, el uso de listas de chequeo, eh,
y Yo de creo que briefing. deberíamos usarlo más en cuidado intensivo. Sí, y también apoyarse en las universidades, ¿no? Si bien no todas las instituciones tienen equipo de simulación, la mayoría de instituciones pues tienen convenios con universidades porque reciben sus residentes, sus internos, y esas universidades tienen equipos de simulación con los cuales pueden entrenar a su personal. Entonces también hay que empezar a aprovechar eso. Bueno, entonces nada, yo quiero finalmente pues agradecerles a Álvaro y a Juan Camilo por estar acá. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros hasta esta hora. Y quiero aprovechar para invitarlos para el día de mañana. Mañana es nuestra segunda reunión, nuestro segundo encuentro. Como les decía, va a estar bien interesante. Tenemos dos conferencistas de alto valor. Tenemos al doctor Mellizo y tenemos al doctor Rojas. El doctor Mellizo nos va a hablar acerca de una cosa muy importante y es la paciente que pasa de un sangrado masivo a un trombo, que eso es lo que ocurre cuando se apaga la fibrinolisis. Un tema bien interesante y el cual ningún ginecólogo debería perderse. Y por último, el doctor Rojas nos hablará acerca de los eventos trombóticos en el embarazo, manejo del tromboembolismo pulmonar en el embarazo, a la luz de las nuevas guías. Esto es lo más reciente, esta nueva guía tiene una nueva clasificación de las pacientes con tromboembolismo pulmonar y es importante para que no nos quedemos simplemente en el diagnóstico, que vayamos más allá hacia la clasificación para definir cuál es el manejo adecuado y cuál es la ubicación correcta de mi paciente en la institución. Les agradezco entonces nuevamente por haber estado con nosotros hasta ahora y nos vemos el día de mañana, nuevamente 7:30 de la noche. Espero que difundan este link a quien quieran, compártanlo con todas las personas que puedan, pues como se dieron cuenta es un espacio bien importante, pueden preguntar todo lo que quieran con toda tranquilidad, se responden las preguntas y esa discusión es bien valiosa para todos. Que tengan buena noche, gracias por haber estado aquí.